respecto de lo que se habló mucho acá, estamos en un claro escenario electoral de 3/3, faltan 2 meses. El resultado de las PASO fue, me parece a mí, sorprendente para todos, por la cantidad de votos que sacó Milei. ¿Cómo ves vos ya en lo terrenal y viendo este periodo? ¿Qué crees que pueda pasar? Porque eso quedó como un voto bronca en buena medida, lo de Milei, o no, aparece como el primero y con el que más posibilidades podría tener para la elección definitiva. ¿Cómo estás viendo y cómo estás sintiendo como pensador, como filósofo, este momento? Gracias. Me lo acaba de alquilar, ¿no? ¿A cuánto? En dólares. Bueno, ante todo me parece que es interesante que analicemos eso que llamaste la sorpresa. ¿Qué quiere decir que nos hayamos sorprendido de que un hombre como Milei obtenga los votos que obtuvo y nos encontremos sorprendidos porque así sea? Hay algo que no pensamos bien. Una cosa es decir, mira, sacó 2 puntos más que lo que yo calculaba, otra cosa es decir, sacó 1 punto menos, pero que nos llenemos de perplejidad porque alcanzó la proyección que alcanzó, evidencia que hay algo que no diagnosticamos bien. Si algo nos sorprende es porque estaba fuera del campo de nuestros pensamientos. Entonces, lo que los sorprendidos tenemos que hacer en primer lugar es preguntarnos cómo pensamos la política, como para que sorprenda lo que nos sorprendió. Es decir, concretamente, si hay un candidato que reúne la cantidad de votos que Milei obtuvo, es porque había un segmento de la sensibilidad social que estaba fuera de la consideración pública. Estaba fuera de la consideración pública. Primer elemento autocrítico, aprendamos a ver porque somos miopes. Falleció. Ahora, así bien. Vos me alquilás cada cosa. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, bien. Bueno, entonces, en primer lugar eso. Mal diagnóstico sobre el escenario emocional y vivencial de buena parte de la sociedad argentina. En segundo lugar, no tengo yo la impresión de que Milei reúna las condiciones que pide un sistema para ser preservado con algún grado de gobernabilidad clara. Yo no encuentro claridad en lo que dice. Tal vez él sepa hacer más de lo que dice, pero lo que dice me parece a mí que está más cerca del campo de las consignas que del pensamiento desarrollado. Las consignas tienen un efecto muy grande en la sensibilidad pública. No necesariamente la gente está abierta al pensamiento. La gente está abierta al impacto emocional que le produce las consignas, ¿no es cierto? Casta, dolarización, terminamos con todo. Es decir, el tono es muy importante y es un extraordinario comunicador. ¿Es un actor en el peor sentido del término o en el mejor sentido del término? Sabemos que es un hombre que ha logrado comprender lo que el resto de la sociedad perpleja o sorprendida no comprendió. Supo a dónde dirigirse. Que él se sorprendió también de su éxito, puede ser, pero que acertó en lo que representaba es cierto. Bien, esto es un punto. Si yo tengo la impresión de que él está transmitiendo un modelo de gobernabilidad posible, no. Un modelo de éxito electoral posible, sí. Esto está hablando también de una asimetría entre el espectro social y el espectro discursivo. En cuanto a Massa, yo creo que Massa ha sido recién radiografiado de una manera espléndida. Me parece que es un hombre, voy a ser moderado en los términos, está desgarrado por su contradicción. Es decir, cuando la ambición no contempla las contradicciones en que se incurre al proceder como se procede, él cae en un autodebilitamiento, en una autodesacreditación. Pero convengamos que es un político, es decir, es un hombre
que puede darle a ciertos sectores de poder dentro de lo que llamamos la democracia corporativa muchísimas posibilidades de subsistencia. Es decir, que un modelo conservador, como el que hasta ahora tuvo vigencia en tantos aspectos, siga teniendo porvenir en la Argentina. Cambio de fachada, modelo estructuralmente vigente desde el pasado hasta hoy. Fin del populismo, de ninguna manera. Yo creo que el populismo no está agotado en la Argentina porque la modalidad discursiva y programática del populismo, en cierta medida, sigue teniendo efecto de verosimilitud, no de verdad. Aparece como verdadero, se puede. ¿Se puede seguir gobernando con un Estado macrocefálico? Parece que sí, se puede. Se puede. ¿Quién piensa si se puede o no? ¿Qué función tiene el fracaso como fuente de acercamiento a la verdad y al cambio? Pero allí está él, y con un peso político tradicional importante en sectores que no hay que subestimar. Si se planteara, lo hemos hablado muchas veces entre todos, una disyuntiva entre Milei y Massa, es muy probable que Massa obtenga una victoria. Es muy probable. Ahora, no es seguro. Y Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich, para mí es la alternativa republicana más interesante. Cuenta con un ministro de Economía, ahora, digamos, por fin, que realmente ha pensado el país, no la coyuntura. No la coyuntura, no es un oportunista del pensamiento económico, es un estudioso. Y creo que está bien, muy bien lo que decía de Pablo. Que sea un gran comunicador es una virtud importante, pero el contenido de lo que transmite es lo decisivo. Saber comunicar bien lo decisivo es importante. ¿Cuál es el proyecto de Patricia? Trabajar por el reordenamiento del país de tal manera que la ley no esté más al servicio del poder, sino a la inversa, que el poder esté al servicio de la ley. Orden. El orden con la Constitución en la mano no es una promoción de la violencia, es una manera de encarar la anarquía que estamos viviendo con una propuesta organizativa valiosa. ¿Tiene posibilidades? ¿Qué generó? Fíjense ustedes, a mi modo de ver, quiero ser muy breve ahora, había enorme temor en Juntos por el Cambio de que Patricia perdiera. Muchísima gente creía que ganaba Horacio Rodríguez Larreta, cuya presencia visual en todo el país era enorme. Ganó ella, ganó en el país. ¿Que ganó por poco? Sí, ganó por poco, pero ganó. ¿Qué es lo que ganó con ella? Ese proyecto de saneamiento republicano, de vida para la Constitución como norma primordial. ¿Lo podrá lograr? ¿Podrá atraer el voto que no se produjo, es decir, la abstención de votos? ¿O podrá atraer a los que temieron que podría ella ganar o perder y convertirlos en gente que la apoya ante los riesgos que representa, por un lado, el conservadurismo extremo y la innovación radicalizada sin demasiados argumentos probatorios? No lo sabemos. La Argentina socialmente es, a mi modo de ver, un país imprevisible desde el punto de vista de su electorado. La prueba, que quedamos perplejos por el triunfo de Milei en las PASO. Muchísimas gracias. Bueno, había varias preguntas. ¿Por dónde largamos? ¿Por acá? Dale. ¿Te tiro un micrófono? Hay mano levantada, pero no sabemos si el micrófono. Claro. Ahí está. Llegó la oferta y la demanda. También antes había manos por allá, así que se pueden ubicar para después. Hola. ¿Se escucha? Sí. Yo quisiera hacer una pregunta que es de índole política económica, con lo cual me gustaría la reflexión tanto de Juan Carlos de Pablo como de Santiago Kovadrov. Yo me refiero al caso Milei, dentro de la salvedad que hizo Juan Carlos de que... ¿Cuál es la pregunta? Ahora viene. Dentro de la salvedad de que no está elegido, ¿se puede considerar el caso Milei un caso argentino derivado de muchos años de mal gobierno? ¿O tiene referencia con lo que pasa, por ejemplo, en Italia con los gobiernos de derecha o con Austria?
¿es parte de ese fenómeno o es una cuestión local? No tengo la menor idea. Ahora, después de pasarle a Santiago, que de repente tiene alguna cosa para decir, después voy a hablar un minuto de Milei yo. ¿Cómo? Claro, ¿quería decir algo? Es un ¿Fenómeno global o qué? No, la respuesta de él fue alentadora, ¿verdad? Qué bueno es conversar, qué bien que hace, cómo sana el alma. En serio. Yo creo que Milei tiene dos características. No hay que subestimar los rasgos nacionales del fenómeno Milei, pero también creo que se trata de un fenómeno que evidencia una crisis generalizada de lo que significan las democracias republicanas o constitucionalistas en el mundo, ¿no? El fenómeno que tenemos como referencia en términos de impacto emocional y cultural es la toma del Capitolio por parte de los adherentes al señor Trump. Este fenómeno, en un orden equivalente, yo le diría, es como la toma de la Bastilla de 1789. Pasó lo que no podía pasar. Es decir, ocurrió lo que implica vulnerar el símbolo más alto de la solidez de un sistema. Y eso pasó. ¿Pasó dónde? Y pasó en Roma, generalizando con una metáfora antigua. Ocurre que el Capitolio romano fue tomado en los Estados Unidos. Y esto traduce la fragilidad general de un sistema si entendemos la incidencia de los Estados Unidos en todo el mundo occidental, por lo menos, y fuera de él también. Entonces, me parece que en ese sentido estamos ante un fenómeno epocalmente sistemático, pero también tiene rasgos propios, Milei. También tiene rasgos propios. El que más me llama a mí la atención y me remite al fenómeno de esa preeminencia del discurso por sobre la consistencia de los contenidos, es que un hombre puede alcanzar esa proyección con rasgos verdaderamente mesiánicos en su discurso, con propuestas que tienen carácter apocalíptico, porque estamos en una cultura en la cual el sustrato de la religiosidad malversada nos coloca delante de figuras con perfiles mesiánicos, ¿no? Y la fascinación que despierta eso, insisto, en una sociedad y en un sector profundamente fastigados de las frustraciones y de los errores cometidos por el sistema democrático. Pero que la Argentina tiene un sustrato de religiosidad malversada, es decir, de fascinación por los líderes mesiánicos, no es nuevo en la Argentina, y en ese sentido él se inscribe en una tradición argentina, con los rasgos propios de la época y de su temperamento personal. Nos conocemos con Milei desde hace, creo que 4 décadas, algo así. Tiene muy buena formación técnica, pero en los últimos meses ha abrazado la escuela austríaca como si fuera un catecismo. Es decir, como una ideología. Está todo en Hayek, no está todo en Hayek. Acá la diferencia con Melconian. Hoy estaba escribiendo la columna que ustedes van a leer el jueves en La Nación, donde empiezo haciendo esta pregunta. ¿Cuál es la escuela económica en la cual se inspira Melconian para hacer la política económica? No sabemos. ¿Por qué? Porque como buen economista aplicado sabe lo que dicen los liberales, los marxistas, los schumpeterianos, los austríacos, y aplica en base a las cosas concretas. Entonces eso lo lleva a cometer errores técnicos, lo del CONICET o lo del mercado, como el cambio climático, cosas así. Pero volvamos. Cada tanto hablamos por teléfono, él me dijo, haciéndome loco, miré dónde llegó, porque me iba a hacer el cuerdo. Yo digo, está bien, tenés razón, Javier, el único problema es que de tanto hacerte loco, capaz que enloqueces, hay que tener cuidado con eso, digamos, ¿no es cierto? Pero, con lo cual, sigue en campaña, lógica de campaña, y hay que ver qué es lo que hace después. Me imagino que ser ministro de Economía de Milei debe ser dificilísimo. Ahora, junto a eso tengo que decir otra cosa, que es la siguiente. El tipo va a un programa de televisión. Entonces le dice, bueno, ¿cuál es su propuesta económica? Tengo
las reformas de primera generación, segunda generación, tercera generación, la banca Simons y después cierra el Banco Central. Ah, usted quiere cerrar el Banco Central y empieza a discutir eso. El periodista, no quiero ofender a nadie, es bruto. No entiende que la banca Simons no se aplica en ningún lado, así que el Banco Central no lo va a cerrar nunca. En vez de volver al primero, y lo mío, la dolarización. Muchachos, la dolarización no tiene ninguna prioridad en la Argentina, ninguna prioridad. Y la política económica es prioridades. No es discutir cualquier cosa. Por supuesto, en algunas de las universidades de acá de Córdoba, de Buenos Aires o de Filipinas, donde vos quieras, podemos hacer un debate sobre la dolarización, 3 días enteros, cosas así. La política económica es otra cosa. La dolarización no es una prioridad. Tenemos un sistema monetario que funciona. ¿Cuánto? 7.50 el dólar. Fenómeno. Ahora vamos con Santiago al aeropuerto. 2 cortados. ¿Cuánto es? 1.500 pesos. Le damos $2, gracias. No es que funciona. Te cantó el número en pesos. Lo podía haber cancelado en pesos o en dólares. Y atesoramos dólares. Santa Pascua. ¿Para qué me voy a meter en un problema que no existe? Punto. Ahora, termina de decir eso y vuelta otra vez a dolarizar. ¿Entienden? ¿A dónde voy con esto? Lo que voy... Déjenme ayudarle a entender lo que puede llegar a ser en la eventualidad de lo que puede ser una, digamos, política económica. La otra cosa es esta. Dicen lo que hacen los números, que puede llegar a tener 8 senadores y 40 diputados. No llegan ni a la esquina. Entonces, ¿qué hace? Ah, no, sale desnudo caminando por 9 de julio diciendo voy a hacer plebiscito, o se deja de joder y aterriza. No lo sabemos, pero démosle también a la cordura el beneficio de la duda. De repente aterriza, vas a saber. De cualquier manera, esto voy a repetir un ejercicio que hice el otro día. En una conferencia me dice, ¿y si gana Milei? Le digo, a ver, calmémonos. No, Milei es loco, me pregunta. No, calmémonos. Le digo, levanta la mano. ¿Quién de los presentes se va del país si gana Milei? Ninguno levantó la mano. Te la bancarás a lo que venga. Seguramente que estamos hoy con la imaginación más abierta a las posibilidades. Pero yo diría, muchachos, hay alguna cosa que pensarla un poquito y la descarta. Más allá del interés periodístico que hay y, digamos así, algunas dinámicas, pero que tienen que ver con debate, no tienen nada que ver con la política económica. Nada que ver con la política económica. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Allá. ¿Puedo en el medio hacer una yo? ¿Qué quiere decir la política económica y la dolarización? ¿Lo separás de eso? El régimen monetario tenemos. Vos decís los periodistas, pero la dolarización es lo que más ha pegado en la gente, en los chicos. ¿En la gente? Sí, a mi tía Carlota sí. no le caliente una mierda la dolarización. Déjame de joder con eso. No, no. En serio, te no digo. Coincido, no Pero coincido. Pega fuerte. Pega Eso que llama la gente tiene algunas... la chica que limpia en tu casa tiene alguna necesidad un poquito más concreta. El famoso tema de cómo vive el día a día, cosas por el estilo. ¿verdad? Es más, tiene dólares. A mí me conmueve, la mayoría de los argentinos que ahorran dólares no lee inglés. Vos pones una cosa tan sagrada como sus ahorros en un papel y no sabes qué dice. Parecería que Jefferson un día te hace... ¿Cómo le gusta? Es fantástico. Fíjate lo que es el tema de la credibilidad. Le crees al señor Powell, a quien no conocés, y no le crees al señor Pesce, a quien conocés. Quizás porque lo conocés, por lo que sea. ¿No tenemos razón en eso? ¿En qué? Y sí, ¿por qué ha pasado eso? Pero la razón por la cual atesoramos dólares es que desde que empezó la inflación separada de la mundial, es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial, el ahorro en pesos ha sido sistemáticamente castigado. Las chicas son todas jovencitas, pero los veteranos presentes recordarán que íbamos a la escuela, la libreta amarilla de ahorro postal, y aprendimos, se llevó la inflación, moraleja. Hoy tenemos sustitución de moneda, una cosa elemental. Y además, sabemos que en Misiones los argentinos no compran dólares, compran guaraníes, ¿vieron? Y en Salta y Jujuy, pesos bolivianos, lo cual como argentinos ya nos parece ofensivo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Muy sencillo. Los tipos tienen una política monetaria por la cual no tienen inflación y allá debe ser más costoso conseguir dólares que, digamos así, esos pesos o lo que sea. Entonces lo que digo es, ahora, vos me dices qué es política económica. Sí, que acá política económica es una cosa muy común. Es el conjunto de disposiciones que tienen que ver, desde el punto de vista del gobierno, con los aspectos económicos de la realidad. La política económica es una parte de la política. La economía es otra música.
Alfred Marshall, un gran economista inglés, dijo una vez: un gobierno puede obligar a imprimir las obras de William Shakespeare, no puede obligar a escribir las obras de William Shakespeare. Es así. La economía es una disciplina como la medicina, el derecho, cosas por el estilo. A la política económica toma de los conocimientos de la economía y dice, en función del objetivo político, cómo vamos encauzando. Y son cosas concretas. Cuando alguien me dice que hay que eficientizar, no sé de qué habla. Yo sé cuando usted me dice que subir el tipo de cambio, bajar la tasa de interés, sacar este impuesto, es cosas concretas. La política económica son cosas concretas. Bien. Hola. Ahora. Levanta la mano. Bueno, un agradecimiento primero a Pepe, a Mario, a Santiago, a Juan Carlos, por hacernos vivir una tarde de excelencia. Segundo punto, Santiago, hiciste una distinción con respecto al optimista y al pesimista, que tienen un punto en común, no nos llevan a ningún lado, que asistió Juan Carlos con sus alumnos. También hablaste de la responsabilidad de la dirigencia. Acá hay muchos dirigentes empresarios. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esta, no, una ampliación, Santiago. Hiciste referencia, acá hay muchos dirigentes empresarios y hablaste de la responsabilidad de la dirigencia de promover la comprensión. ¿Te podés explayar un poquito más en esto? Bueno, tal vez sí. Ante todo te agradezco la posibilidad de que este sea en un momento grato, porque es un momento de reflexión. Otra cosa que quiero agradecer como porteño es tu tonada cordobesa, que la escuchamos con especial percepción, porque no es la nuestra. Bueno, con respecto al optimismo y al pesimismo, son categorías facilistas, porque implican una delegación de la responsabilidad de construir futuro en el destino. Ya van a andar las cosas bien, vas a ver que todo va a andar bien. Va a ganar este tipo, este tipo gana. Digamos, una tendencia muy marcada a rehuir lo complejo, la cautela, el pensamiento con matices, que es un signo muy elevado de educación, el pensamiento con matices. La cautela para no aventurarse a dar por esclarecido lo que apenas es conjetural. A esto me refiero, y por eso valoraba la esperanza, entendida justamente como esa postura que privilegia el lapsus del sistema. Y dice, bueno, mira, no todo es así. Hay también cosas que son interesantes. Y por último, en cuanto a la dirigencia, yo tengo la impresión de que las dirigencias, y en este caso todos los que aquí lo son, tienen un altísimo poder de incidencia política. Política quiere decir cívica para mí, capacidad de incidir con sus opiniones y su acción en el curso de los acontecimientos. Esto implica poder transitar de la queja y del condicionamiento brutal que el centralismo y la falta de federalismo pueden generar, a una postura de incidencia cívica. ¿En quiénes? En todos aquellos que participan de un proyecto productivo junto a uno, mostrando y educando. Hay fenómenos, por ejemplo el del campo, al que quiero aludir, uno que me interesa mucho, que es CREA. CREA es un fenómeno extraordinario, comparable a lo que es la Cámara Argentina de Comercio en sus dimensiones nacionales, de desarrollo en la interdependencia y la asistencia recíproca en este país. O sea, en este país que, como señalaba Mario, se fue viniendo abajo paso a paso. Y sin embargo, genera permanentemente alternativas a la decadencia, atenuándola, no superándola, atenuándola. Bueno, esa es una posición política para mí, en el orden cívico, en el orden empresarial, en el orden de las dirigencias. En el plano docente, voy a dar un ejemplo equivalente. ¿Qué significa enseñar? Desde mi punto de vista, en un momento como este, es decir, con un Baradel que define qué es la educación en la escuela pública. Bueno,
poder generar espacios alternativos para poder promover como sea el diálogo, el debate, el estudio y la interpretación. Cuando la dictadura militar nos echaba de las universidades, a mí personalmente me sacaron porque yo era ayudante de trabajos prácticos y enseñaba introducción a la filosofía, y un sargento mayor descubrió que en realidad en la transmisión que yo hacía de Sócrates estaba Trotsky. Yo lo felicité. Digo, mira, a mí jamás se me hubiera ocurrido, sargento, pero lo suyo es de una sutileza. Bueno, me fui. ¿Qué hacíamos los que nos fuimos y pudimos sobrevivir? Hicimos lo que yo llamé en algún momento una cultura de catacumbas. Es decir, nos reuníamos en casas particulares donde ejercíamos el derecho al estudio democrático, al debate, donde no había ni la coerción de la censura ni la presunta autoridad unilateral del maestro. Generábamos convivencia en circunstancias riesgosas. Este es el pensamiento alternativo que puede florecer aún en las circunstancias más adversas. No quiero recurrir a más ejemplos, pero hubo una vez un hombre llamado Pablo de Tarso, al que se le ocurrió que la resurrección de Jesús podía ser un elemento culturalmente revolucionario. Tenía 7 tipos, 8 alrededor. Después las cosas cambiaron. Y hacer una palabra sobre el tema del empresario en mi condición de consultor. Es decir, yo interactúo con empresarios de carne y hueso. Una vez lo dije y uno me lo leyó al revés. Digo, boludo, estoy hablando a favor tuyo. Yo digo, Dios creó a los empresarios para hacer mucho y pensar poco. No es para ofenderse. Y esto lo aprendí como todo en la vida a las tropadas. Yo estaba en un panel, entonces, hace muchos años, hacen una pregunta, contesto yo primero, y el otro era un empresario. Me dijo, brillante lo tuyo, yo me sentí fenómeno. Dijo, si cada vez que tengo que tomar una decisión tengo que hacer todo eso, no funciona la empresa. Entonces, esa dinámica, esa actitud, la tiene el empresario. No es un tema de darle más información, más computadora, es el mecanismo que tiene de procesar la información, sobre todo de afrontar las incertidumbres y cosas por el estilo. Por lo cual, cuando yo hablo con funcionarios, le digo, los empresarios no quieren que los ayude, quieren que no los jodan más. Bajarle los trámites, bajarle los miedos, bajarle esto, bajarle lo otro, liberarle la energía, de manera que el tipo se pueda concentrar en lo que tiene que concentrarse. Los consumidores, la tecnología, los competidores, etcétera, etcétera. Perdón. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Bueno, quiero volver. El concepto que vos decís, Juan Carlos, de los empresarios es absolutamente cierto. La Argentina, yo lo vengo diciendo hace muchos años, tiene un sesgo antiempresario muy marcado. Y siempre pongo el ejemplo de la cantidad de empresas por habitantes. En Chile hay 50 empresas cada 1000 habitantes, en Brasil 26 empresas cada 1000 y en la Argentina solamente 13. O sea que hay un motivo que hay pocas empresas en la Argentina. Si nosotros tuviéramos el mismo porcentaje que tiene Brasil, tendríamos 1 millón de empresas y tendríamos por lo menos 10 millones de asalariados formales privados. Pero quiero volver un poquito al tema del peso que planteó la señora moderadora. Nuestra moneda tiene 142 años. 1881 sale la primera moneda argentina. En esos 142 años le cambiamos 5 veces el signo monetario y le quitamos 13-0. ¿Qué confianza tiene un papelito que cuando vos lo pones arriba de una mesa, y lo digo como industrial gráfico, difiere el color? Cero confianza. ¿Cuál es la confianza que tiene el dólar? Antes de Reagan era Fort Knox, ahora nada. Es la credibilidad de la gente. Y es eso lo que vale. Y en la Argentina, desde que yo tengo memoria, estamos acostumbrados a atesorar en dólares y usamos los pesos para transaccionar, pero lo que necesitamos es acá que deje de ser de curso legal y forzoso la moneda argentina
porque eso no significa perder soberanía, y que se permita transaccionar libremente en cualquier moneda, póngale el dólar. Ergo, lo que quiero decir es, un contrato de alquiler, que cada uno de nosotros sabe que el que va a alquilar o el que quiere alquilar dice, sí, esto vale $1000 por mes, que lo puedan escribir en un contrato, y yo pagarle $1000 en billete y el otro recibir los $1000 en billete libremente. Y eso va a permitir una dinámica que todo el mundo saque los dólares, todo el mundo que tiene los dólares de la media o del colchón, y de alguna manera va a empezar a circular libremente en el país, y eso, en mi apreciación, puedo estar equivocado, va a descomprimir todo. Pero ¿qué ha pasado con Milei? Me ha pasado a mí, en una conversación en sindicatos, que estaba un secretario importante de un sindicato, y viene alguien y le dice, Don, ¿cuándo me empiezan a pagar en dólares? ¿Cómo te vamos a pagar en dólares? Y sí, Milei dijo que yo voy a cobrar en dólares. ¿Cuándo voy a cobrar en dólares? Esa es la habilidad comunicacional, que entonces todos creemos lo que se dice, pero eso no va a existir. Gracias. Escúchame una cosa. Tienes razón. No, pero fíjate, es la autoridad, imagínate. No, tenés razón porque tenés razón. Ahora, es que espontáneamente hemos llegado a lo que vos acabas de decir por la razón que vos acabas de decir. Usamos los pesos transaccionales. Yo tengo una cuenta corriente de mi estudio. ¿Para pagar qué? La luz, nada más que para eso. En algún momento volveremos a... Puede ser, habrá que usar. Ahora, puede existir otra cosa importante, que es el tema de los contratos. Guarda, porque vos firmás el contrato y después aparece una legislación que invalida el contrato. Ejemplo, alquiler, ejemplo, deuda. La historia que yo conozco, la experiencia que yo conozco, es que en los préstamos personales y todo ese tipo de cosas, la tasa de morosidad es bajísima, pero bajísima. Pero cada tanto aparece algún iluminado que te cambia la legislación, con lo cual el 90 no sé cuánto por ciento que hizo no sé cuántos esfuerzos para pagar dice, soy un boludo, y estropeas el mercado. Entonces, ahí viene el tema de la credibilidad, no solamente referida a la moneda, sino al cumplimiento de los contratos, que vos digas, señor, si frente a alguna imprevisto acá sí, que está ahí, renegocien las partes, vuelvan otra vez a ver cómo se puede arreglar, y no que cada uno metes otra vez la intervención estatal y ahí estropeas el mercado por no sé cuánto tiempo. No nos queda más tiempo para preguntas, pero me gustaría que Santiago nos haga una pequeñita reflexión final para darle el cierre, el broche de oro a este encuentro tan lindo. Bueno, yo voy a evocar algo que me tocó vivir y que creo que puede ser un cierre y una apertura al mismo tiempo. En el año 83, luego de haber ganado las elecciones, el presidente Alfonsín nos invitó al Hotel Presidente, donde se alojaba antes de asumir, a un grupo de intelectuales. Había escritores, había artistas también, había politólogos, porque él quería de alguna forma expresar su reconocimiento a personas que habían sido perseguidas, no por estar en la guerrilla por parte del Estado, sino sencillamente porque habían resistido mediante la exaltación constante del valor del estudio. Entonces dijo unas palabras, estábamos sentados, éramos unos 20, 25, pero presidía nuestro grupo Jorge Luis Borges. Estaba sentado delante y frente a Alfonsín. Ustedes se imaginarán que en aquel momento el escenario era Pericles y Homero, ¿no? Porque los dos estaban altísimamente idealizados y con razón en ese momento. Entonces el presidente dijo esto que más o menos les dije, la importancia del estudio, de la libertad de expresión. ¿Y quién iba a hablar por nosotros? Borges. Los demás, además, éramos muy jóvenes todavía. Borges dijo solo esto, y este es el epílogo que yo les propongo. Señor presidente,
usted nos ha devuelto el deber de la esperanza. No dijo la esperanza. Un aplauso muy fuerte. Muchísimas gracias. Así damos por terminado este seminario de la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio y Servicios a nivel nacional.